¿Te hicieron una vez una entrevista? ¿Eh? ¿Te hicieron una vez una entrevista? No. Mira. Y bueno, llegué a La Plata en el año 1958. Y lo remarco porque fue un año muy difícil. Ustedes seguramente no saben de esa. Es el año de la libre laica, que hubo una gran discusión. Fue cuando el gobierno de Frondizi, fue la primera vez que voté yo, que lo voté a Frondizi. Salió que el presidente Frondizi y abrió la posibilidad de la educación privada. Ahí estaba la libre y laica, o sea, lo privado era todo religioso. Entonces abrieron la posibilidad de abrir colegios y más, pero que no fueran religiosos. Una pelea eh, eh, que se dio, los estudiantes se oponían totalmente a eso. Yo estaba totalmente desconcertada. Yo quería estudiar, no tenía ni noción de lo que estaba pasando. Claro. Pero hubo toma de facultades, cierre de facultad, y llegó un momento que cerraron la facultad. Bueno, yo me inscribí, en realidad me interesaba más a mí me interesaba conocer cómo eran las cosas, ¿no? Me gustaba mucho enterarme de cómo era el mecanismo de las enfermedades, eso me atraía muchísimo. Pero no me animé a hacer medicina. Lo digo, no me animé a hacer medicina porque tengo algo con el asunto de la muerte. No puedo estar donde hay un muerto. Es una cosa que no lo puedo superar. Y entonces me decidí por bioquímica, que era lo que más afín me parecía. ¿Qué hemos dicho? Vale. Y la carrera en ese momento en la facultad era, hacías 4 años y te recibías de farmacéutica, lo cual era en ese momento también era una cosa bastante buena porque había trabajo. Hacías 2 años más y te recibías de bioquímico. O hacías licenciado en química. Ese es el sitio de bioquímico farmacéutico. No, bioquímico farmacéutico no. Era el farmacéutico, y si yo podría tener una farmacia si quiero, por ejemplo. Claro, básicamente eras bioquímico farmacéutico, pero porque tenía los dos títulos. Porque tengo los dos títulos, Claro. pero el título era farmacéutico o bioquímico, ¿no? Y bioquímico, los dos, tenían los dos títulos te daba. La otra opción era hacer licenciatura en química. Eran las opciones de la facultad, no tenían la opción tan abierta como era eso. Y la facultad era, digamos, estaba dominada por los químicos. Dominada, es una forma de decir.
estaba el Instituto de Físico-Química, que eran los que realmente hacían investigación, que estaba el alemán Schumacher, el famoso Schumacher, que no lo conocieron, por supuesto, no, porque se murió hace. Era un alemán que había fundado había organizado ese instituto, y era el prestigio de la facultad venía de ese instituto de físico-química. Salieron mucha gente, salió de ahí, muchísima. Y se llevaba digamos, lo que había de recursos se lo llevaba a físico-química porque hacían cosas. Y después se organizó, que estaba en organización y se organizó bastante bien, la parte de tecnología, de industria, de tecnología, que tuvieron a un tipo que se llamó Ronco, un doctor Ronco, que hizo tuvo mucha actividad en la facultad y dio lugar a mucha gente pasó por tecnología. Y teníamos la rama de bioquímica, que no había nada. Es decir, estaba la materia. Cuando nosotros llegamos en el año 62, en 1962, terminamos farmacia y teníamos que empezábamos bioquímica. Nos encontramos, bueno, con un montón de materias que sí tenían cosas de medicamentos, de un montón de materias, físico-química, matemática. Nos agregaron un montón de materias y estaba la materia química biológica, que era, digamos, el corazón de lo que venía después. Y nos encontramos que no teníamos profesor. No teníamos profesor. El profesor había renunciado y se había ido a Buenos Aires. Y nos dijeron, no tenemos profesor, no hay profesor. Así que nos dieron la opción de ir a escuchar las clases teóricas a medicina. Desde ya les aviso, por ejemplo, les digo, yo cuando ingresé, un paréntesis hago, para la facultad ingresamos 400 alumnos. Inundamos la facultad. Cuando llegamos a bioquímica éramos unos 10, más o menos. En que estábamos 10, 12, con algunos agregados, o sea que éramos muy pocos ya éramos muy pocos alumnos. Y nos dieron la opción de ir a de escuchar la clase teórica en medicina, que estaba el doctor Brenner, que fue un hombre que hizo un instituto de bioquímica en medicina. Ellos estaban trabajando, trabajaban bastante en lípidos, si no me acuerdo mal, creo que lípidos era fundamental. Había otro grupo asociado que trabajaba en ritmos circadianos, o sea, había gente que estaba haciendo investigación, cosa que en la facultad de nosotros no, de nada. No había profesor, había un jefe de trabajos prácticos nombrado, un ayudante, y el laboratorio que era vidrio, ¿no? Bueno, algunos cacharros de vidrio, y ahí se acabó la bioquímica. Y Brenner estaba muy actualizado, era un tipo muy actualizado, había estado trabajando afuera y daba muy buenas clases. Pero no era de la facultad de nosotros éramos como gran aparte, ¿no? Incluso no nos tomaban examen. O sea que podíamos ir a escuchar la clase. Y nos dijeron, hagan lo que quieran, lo que el jefe de trabajo práctico les diga, no sé. Nos puso a titular glucosa y cosas por el estilo. Yo no lo hice esos trabajos, porque yo en el mes de enero y febrero trabajaba en un laboratorio en Mar del Plata. Cada vez que iba a Mar del Plata iba al laboratorio y hacía las prácticas ahí. Y nos dijeron hacia mediados de año que bueno, que habían conseguido un profesor, que era un profesor salido del grupo de Stopani de Buenos Aires. En Buenos Aires estaba Leluar y Stopani, eran los dos grandes que hacían
investigación bioquímica, ¿no? No sé, a ustedes no les suena para nada. No, solamente la otra vez que me lo comentaste, Claro. pero si no, no. Y el LOAR sí te tiene El que LOAR sí, sonar, sí. te tiene que sonar. Ahí vimos, Brenner es el que fundó el INIBIOL, Mm. que es un instituto que hay un montón de operas también Por supuesto. reconocidos. Por eso lo menciono porque vale la pena. Sí, Fue un sí. tipo que valió la pena para medicina. Y que había salido del grupo de Stoppani, que estaba trabajando, nos dijo que era un tipo que estaba trabajando en Estados Unidos, haciendo unos trabajos que hacía 2 años o algo así, estaba en Estados Unidos, y que había aceptado, quería volver y había aceptado, que iba a venir cerca de fin de año. A nosotros se nos pusieron los pelos de punta, porque dijimos, acá no tenemos nada. Y nos habíamos dado cuenta por las clases de Brenner que había mucho para estudiar de bioquímica que nosotros no teníamos la más remota idea, porque nunca nos habían hablado de código genético ni de función celular como se ve ahora y demás. Y pensamos que seguramente nos iba a dar con el hacha. Y me acuerdo que con un compañero le habíamos escrito una carta. Siempre que me veo por decir compañeros nos reímos, llorándole un poco la carta de cuál era la situación. Nunca la mandamos la carta. ¿La tienen? ¿Eh? ¿La tienen la carta? No, no la tengo yo la carta, sabe Dios dónde fue para. Pero nos reímos porque era una carta de lastimosa. No la mandamos. No la mandamos. Y me acuerdo creo que fue más o menos para octubre, así, un día de calor que se nos moría. Llegamos a la facultad y nos dijeron a las 10 de la mañana en el laboratorio de biología, de bioquímica, dice, porque viene el profesor a conocerlo. Y apareció un señor no muy alto, pelo cortadito a lo, como estaban los soldaditos antes, viste, con el pelo cortadito así, una camisa de manga corta, lo menciono por lo siguiente, camisa de manga corta y una pajarita. ¿Saben lo que es la pajarita? No, ¿qué? Es una corbata en forma de moño. Ah, Le llamaban la pajarita. Bueno. Primer sacrilegio. En la facultad, en manga corta. Los profesores iban todos de traje, todos trágicos, todos trajeados, con corbata. Si vos ibas así, te sacaban de la clase. Tenías que tener o guardapolvo o la camisa con la corbata. No podías entrar a la clase de otra manera. Algunos, no todos, pero la mayoría era así. Así que aparece este bicho en manga corta, qué sé yo. Ya nos dimos cuenta que la cosa venía de más relajada. Venía más relajada. Y nos resultó realmente una persona fantástica porque no nos apuró, nos ayudó todo lo que pudo y nos deslumbró. Porque nos dio una clase a los pocos días de estar, nos dio una especie de clase inaugural donde nos explicó todo lo que era el código genético y la formación de las proteínas. Nos dijo así. Imagino. Así. Era como que te contaban un cuentito de ciencia ficción. Nadie jamás nos había hablado de eso. ¿qué año era? Ah, más o menos. Y eso era años 60, años 60, a fines del 62. 1962. Todo nuevo era. ¿Qué te parece? Nos quedamos, viste, petrificados. Estuvo como 3 horas hablando, no sé, porque no terminaba nunca y que nosotros no queríamos que terminara, porque no podíamos creer la cantidad de cosas que debimos haber aprendido y nos aprendimos. Nos dimos cuenta que por eso te digo, estábamos muy atrás. Nos trajo libros y en noviembre tomó el primer examen a fines de noviembre, que lo dio el que después fue mi marido, el abuelo de
de Paula. Fue el primer alumno que dio con él, lo dio bien. Bueno, además nos trató realmente muy bien. Es decir, trató de ayudar, no trató de decir, bueno, ustedes son unas bestias que no salen nada, no. Nosotros hicimos el esfuerzo, ¿no? De agarrar el libro y darnos cuenta que no sabíamos nada y estudiar. ¿Qué libro les trajo, te acordás? El Leninger, Ya estaba el Lenin en el Leninger. ¿en qué idioma? Porque, El Mahler, uno que es el Mahler sí. y el otro es el Leninger. En inglés. Ahí nos tuvimos que bancar pero más o menos todos podíamos leer inglés. Ah. No hablar, no, eso no. Pero leer sí, porque el inglés técnico es muy sencillo. No tiene verbos, no sé si ustedes se dieron cuenta que se puede leer, el inglés se puede leer, técnico se lee perfectamente. No tiene los rebooks. Sí, igual nosotros tenemos todo como más Sí. contacto con el inglés que en el 60, me imagino. Claro, por supuesto. Para nosotros, ¿Vos sabías inglés antes de entrar al yo la lo facultad? podía leer, sí. Lo podía leer, ¿De qué? ¿De leer? sí, de leer. Y leer aprendí, yo casi todos los idiomas los aprendí leyendo. ¿Qué idiomas hablas? Alemán, inglés, italiano, francés y español. Una buena cantidad. Sí, me gusta, me gusta. Ahora lo practico mucho, me gusta. Ahora estoy practicando inglés que nunca tuve la oportunidad de hablarlo. ¿Sabes? Lo leía siempre, pero nunca tuve oportunidad de hablarlo. Bueno, ese verano, nosotros en enero, cada cual se iba a su casa, éramos casi todos de afuera. En realidad, de acá de La Plata teníamos un solo compañero. Pero vos lo conociste, Pascual. ¿En serio? Sí, Ok. no importa. Los demás éramos todos de afuera. El de la unidad. Todos Es que fue el último que me de la provincia de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires en general, pero de afuera, todos de afuera. Así que desaparecíamos. Y mi marido se quedó acá. Fue unos días para la fiesta y se volvió porque Fabeluque él le dijo que le interesaba trabajar con él. Entonces le dijo, bueno, mira, tengo que armar un trabajo práctico para que empiecen, porque no había trabajo práctico de bioquímica. Entonces vino y le puso en marcha en el verano el trabajo práctico que se hizo por años, no, supongo que ahora ya no lo hacen, que era el estudiar la invertasa. O sea, él hizo todo lo que la demostración de cómo influye la temperatura, el pH y demás sobre la actividad enzimática con una enzima que sacaba de la levadura, la invertasa. Lo hizo él, y fue un trabajo práctico pero no lo nosotros hicimos después en el año 63 la parte 2 de bioquímica, que ahí ya bien con Fabeluque, y empezó el armado, porque Fabeluque vino con la promesa de que lo iban a apoyar. Y la facultad hizo mucho esfuerzo. La facultad le construyó, no sé cómo está ahora eso, pero hay una cámara fría, ¿la conocieron? ¿En dónde? En la parte Sí, de arriba. el de Caranto arriba. Sí, No sabemos. hay una, Pasa que eso no, no esa es era- la parte, lo que la parte nueva. lo que era para nosotros la parte nueva. Ahí, ok. Ahí En arriba. el edificio de química. No sé si hay una cámara. Hay ¿en una serio? cámara fría, o sea, construcción de una cámara fría porque se precisaba para hacer los experimentos. Y empezaban a llegar, todos los días llegaba algo, ¿no? Andábamos siempre a la expectativa de ver los cajones, a ver qué salía de los cajones. Llevaban la ultracentrífuga,
el Beckman, las cosas, el contador de radioactividad, es decir, todas cosas, viste, que se ponían ahí como si fueran, viste, como estatuas que nos iban y lo mirábamos, viste, porque era una cosa totalmente nueva para nosotros. No había nada en la facultad. Claro. Y eso cuesta imaginárselo, cuesta que haya sido algo, incluso te das cierto mérito al esfuerzo que puso este hombre, porque tuvo que coordinar con la facultad, con el grupo de Stoppani, que lo apoyó mucho. Nosotros podíamos hacer cosas, ir al laboratorio de Stoppani a hacer cosas. Y plata que consiguió él de afuera, del laboratorio de afuera. Porque son todas cosas que para la facultad eran inversiones importantes. Una ultracentrífuga era una cosa, una adquisición importante. Un aparato automático para medir radioactividad era una cosa un aparato, viste. También ahora los aparatos han cambiado. Todo era un mamotreto, así como Sí. la primera computadora ocupaba toda la facultad, y los aparatos también eran mamotretos, ¿no? Y se fue, le construyeron todo como ese tren que sigue atrás del laboratorio, no sé, ustedes no lo conocen. ¿Dónde? Cuando ustedes entran a lo que es el laboratorio de química, de química biológica, que estaba arriba, ¿no? Sí. Es arriba, no abajo. Abajo estaba botánica. Estaba botánica y Sí. otras materias. Arriba, nosotros estábamos arriba. El laboratorio fue dividido porque era un laboratorio enorme, era inmenso. Lo dividieron. Entonces, una parte quedó para los alumnos, en la otra parte hicieron un entrepiso que servía como para escritorio, biblioteca, y le construyeron como un tren, como un pasadizo, eran uno, dos, con 3 sucuchos, 3 laboratorios. O sea que la facultad hizo un gran esfuerzo para acomodarlo. Y ni mi marido ni yo hicimos la tesis con Fabeluque, porque cuando fuimos a hablar con él, nos dijo que no había nada para trabajar, porque era recién llegado, estaba recién llegado, no había llegado nada, y que nos iba a atrasar mucho, porque hasta que él tenía que llegar las cosas, tenía que organizar, íbamos a tardar mucho en poder empezar a trabajar, y los dos ya estábamos metidos, cada uno en su cosa. Yo tenía una beca del INTI, del INTI, para fermentaciones industriales. Había trabajado ya 2 años que había trabajado con eso. Y mi marido estaba en química orgánica y podía tener la beca del CONICET. Entonces, Papeluque le dijo que él no se podía presentar porque no tenía armado nada. O sea que nosotros no hicimos la tesis con él por eso. Porque no tenía posibilidad. Los tesistas vinieron después. Los primeros fueron Oscar Grau y Esther Silva. Grau hizo una carrera, con él en química biológica, y después creo que estuvo en el INTA, o no sé, me acuerdo no sé qué instituto no, pero hizo toda la carrera acá. Esther Silver hizo la tesis y se fue a Israel, fue a Estados Unidos con una beca. Había conseguido una beca para hacer un trabajo postdoctoral y se fue. Y ya no volvió. De Estados Unidos se fue a trabajar a Israel y todavía vive, está en Israel. Hizo una carrera muy interesante en Israel,
en otro tipo de investigaciones, más de investigación médica, pero se casó con también con un biólogo que trabajaba en investigación médica y ella venía, mientras vivieron los padres, viste, lo de siempre, mientras viven los padres, siempre vuelven Tenía una hermana que también se fue y ella fue su segunda tesista, la segunda tesista pero tardó, la tesis debe haber salido en el año 68, por ahí más o menos. O sea que tardó desde el 63 al 68 sacar un primer. Creo que la tesis de grado debe haber sido 67, 68 también. Y así que mi marido la hizo en química orgánica, la tesis y ya quedó en la línea. Y yo la hice donde estaba, que era fermentaciones industriales, que estaba el doctor Értola. Cuando yo empecé a hacer la tesis con él se fue a Inglaterra, se fue a hacer unos trabajos en Inglaterra, y terminé la tesis, la tesis la hice con beca del CONICET. Cuando terminé la tesis, yo tengo un problema que es que me empiezo a sentir mal en los lugares, y cuando me empiezo a sentir mal, tengo que cambiar, sí o sí. Y no me sentí mal por la gente, nada, no, en absoluto. No sé, quería hacer otra cosa. Yo hice la tesis en conservación de inóculos, método de conservación de inóculos para fermentaciones industriales. Y me cansé de los reactores no sé, no me interesaba tanto. Tenía ganas de hacerlo, tenía ganas de cambiar. Y no sé a quién saqué eso, pero yo cambio. ¿Viste? No tengo miedo de quedarme sin trabajo, sin hacer cosas. Algo voy a hacer. Y fui a hablar con Faber Luques y me consiguió una ayudantía diplomada full time. Así que me pasé a química biológica. Y ahí estábamos trabajando con sistema de reticulocitos, estudiando por qué tienen que ubicarse, que el desarrollo fue muy rápido de todos los conocimientos. Yo les estoy hablando de cuando empezamos, que prácticamente recién se estaba, conociendo cómo funcionaba el código, cómo funcionaba. Entonces, estudiar condiciones para la síntesis de proteínas y demás, todas esas cosas interesaban, cosa que ahora parece absurda. Trabajábamos con conejos, transformábamos los conejos en anémicos terribles y sacábamos los reticulocitos y estudiábamos en un sistema de reticulocitos. Aprendí montones de técnicas, aprendí un montón de cosas y nos fuimos con mi marido 2 años a Alemania porque él sacó la beca Humboldt. Le consiguió una beca Humboldt y nos fuimos. Yo no tenía nada, no. Me fui sin trabajo. Y conseguí, Alemania vivía en una época esplendorosa. Ahí sí que se pateaba plata en la calle. Increíble. Me sobraba plata para todos los alemanes.
y conseguí enseguida un trabajo en un instituto de fisiología, pero el problema es que yo no sabía una palabra de alemán. No sabía una palabra yo. Mi marido sí, porque es hijo de alemanes. Él tuvo el alemán como primera lengua. Ok. O sea que para él no era problema. Para la madre de Paula sí era un problema. Tenía 2 años y tenía 2 años y pico. Y bueno, tampoco entendía nada, pobrecita. Este, y bueno, la realidad en Alemania era muy diferente. No era tan sencillo ubicarse con chicos. Había muy pocos jardines de infantes, pocos lugares. Era muy difícil de conseguir algo. Y yo creo que nos ayudó primero el tener los títulos de doctor. Los dos teníamos el título de doctor. Que eso, en Alemania, el título de doctor, para que sos doctor. Ok. No sos, ya cuando tenés un título de doctor, sos diferente. Ya no perteneces a la chusma, a la chusma latinoamericana. Y los dos éramos claritos, rubiecitos. Encajábamos bien. Y nos ayudaron, el profesor de mi marido nos ayudó a conseguir un lugar en un jardín de infantes para mi hija. Entonces yo pude, a las entrevistas al instituto ese, donde conseguí el trabajo, iba con un intérprete, un chileno que me acompañaba siempre, que hacía unos años que trabajaba y podía hablar bien. Yo no podía hablar una palabra. Entonces me pagaron un curso de 3 meses para a ver si manchaba algo. Que yo casi no lo pude hacer porque tuve problemas con el jardín del lugar. No me gustaba el jardín donde quedaba Virginia, entonces no la llevaba, no podía ir al curso, porque, bueno, esas cosas de organización. No sé cómo hice. Como siempre leí. Me compré, había encontrado en una librería, a mí me gustaba mucho un autor de policiales que se llamaba Simenon, un francés, y las había leído todas en francés, y las encontré en alemán. Entonces me compré toda una colección, era todo eso de cosas de bolsillo, de literatura de ese tipo. Y me pasaba el día leyendo todo lo que podía, tratando de entender lo que leía. No sé cómo hice. Yo lo que sé, que llegamos a fines de septiembre, y el 2 de enero me presenté al instituto a trabajar y hablaba. Así. La fuerza. Se mataban de risa porque debo haber dicho 700.000 barbaridades. Pero hablaba y a mí no me importaba que se rieran. Me nefegaba, ¿viste? Yo le daba adelante. Y a los poco tiempo entendía todo y me manejé en alemán sin problema. No sé cómo hice. Todavía el día de hoy no sé cómo hice. Y mi hija, tranquila, para enero ya hablaba alemán y había perdido el castellano. Cuando vinimos acá, no sabía hablar castellano. ¿Cuándo te tenía? Cuando volvió. 5. Oye. Oh, sí, la verdad que fue una cosa. Pero sobrevivió. Sobrevivió.
Y conoció un montón de cosas. No se debe acordar mucho tampoco ella era chica. Lo que sí, yo que me acuerdo es que viajábamos y todos los días preguntaba, ¿esta es mi casita? Cuando parábamos, esta es mi casita. Pues nosotros queríamos conocer. Tendríamos decir que una oportunidad es de una época que ir a Europa era una cosa, era para ricos Claro. o becarios. Éramos real ricos o becarios, no era para cualquiera. Así que nosotros queríamos conocer, queríamos aprovechar, así que compramos un escarabajo usado y le corrimos todo lo posible. Y entre tanto, nosotros nos fuimos y siguió empezó en la parte de química biológica, se agregó gente que le fue dando otras líneas. Se agregó Moisés Spitz, que tenía bastante experiencia él hacía la parte de química, de bioquímica patológica, le llamaban, o sea, de estudio de enfermedades. Hizo un grupo que estudiaba las cosas con otro enfoque. Entró un biofísico, o sea, fíjate la mente abierta que tenía Fabeluque, ¿no? Le dio cabida a un biofísico, a Grigera, Sí, sí. ¿sí? ¿Te suena? Sí, leí. Me leo esos libros. Ah, era un biofísico en bioquímica, era como ¿cómo de explicarte? Era como una mente completamente diferente, ¿no? Cosas que nosotros creíamos que no se podían hacer, él las hacía, Claro. ¿no? Ese es el acierto de Fabelú, que le daba cabida a gente con otras visiones, y eso enriquecía mucho. Y con el tiempo, esos grupos hicieron materias, porque no eran materias. Después, cuando se cambiaban los planes de estudio, esos fueron agregados como materia. Claro. En base a esos grupos, ¿te das cuenta? Bioquímica patológica, biofísica. Es decir, se empezó a ramificar. Pero el tronco original fue la llegada de Fabeluque. Fue el tipo, además, le dio una impronta diferente a la facultad, porque obligó a los demás a ayornarse. Como él traía cosas nuevas y todo el mundo sabía que estaba muy en la pomada, muy en lo último, y todo el mundo se tuvo que ayornar. No pudieron seguir diciendo que las proteínas se sintetizaban, volaban los nitrógenos y se metían, ¿te das cuenta? O sea que nadie podía hacer más el cuentito, los cuentitos. Cambió, es decir, consiguió que la parte de bioquímica creciera, tuviera significado dentro de una facultad donde no existía, donde estaban solo los físico-químicos y los químicos. O sea que él fue mérito exclusivo de Fabeluque. Y todo lo que ustedes ahora, ese abanico enorme que tienen de posibilidades, sale exclusivamente de ese momento. De ese momento. El ímpetu que tuvo, la visión y el ímpetu que tuvo, que además fue una bellísima persona. Le dio oportunidades. Todo el que caía tenía oportunidad. Muchísima gente, pasó muchísima gente. Y bueno, ustedes pueden ver, ¿no? Buscan gente. De algún momento estuvieron ahí.
en algún momento, ¿no? Graciela de Antoni, todos salieron de ahí. Mario Aguilar falleció el año pasado, creo que falleció. Todo el grupo de Fossati, que tiene, en realidad ahora es como el centro, ¿no? Un centro importante de inmunología. Ese grupo que está Guillermo Dostena, nosotros Sí. tienen que conocer. Sí, seguro, no lo conozco. ¿no? Todos ellos salieron de la parte de bioquímica. O sea que es realmente para recordarlo. Siempre me llamó la atención que no hubiera ninguna placa ni nada en la cosa en el laboratorio de bioquímica y de química biológica. Realmente creo que se lo hubiera merecido. En el IBB. Una Sí. sala se llama. Una sola se llama. Porque sería el que fundó. Muy bien. Y le pusieron el nombre a un Rhizobia. Sí. Rhizobium fabeluquesi. Eso. ¿Y sabe por qué? Empezamos a trabajar con Rhizobium. ¿Por qué? Por La pregunta. ¿Por qué? Sí. Ya voy a tener que caer en la política, en cosas políticas. Si no tenés miedo. No, yo rompo portones, pero no sé. Nosotros volvimos en el año 69, a fines del 69 de Alemania. Y si ustedes agarran el libro de historia, habíamos pasado como por 7 presidentes en esos 2 años que nosotros nos tuvimos, ¿no? Fue una época muy turbulenta. Y marcó la vuelta de Perón. En el año 74 volvió Perón. Pero antes hubo elecciones cuando pasó lo de la guerra de las Malvinas, un desprestigio total, llamaron elecciones los militares, ¿no? O sea que cuando nosotros volvimos estaba casi terminando lo que llama el proceso. No. Ya estaba muy desacreditado. Agarramos la guerra de Malvinas y cuando terminan la guerra de las Malvinas llaman a elecciones y ganan los peronistas otra vez. Pero no estaba Perón. Gana Samper. Lo pone como candidato a Cámpora. Y aparece junto con Cámpora toda digamos, una militancia muy joven y muy agresiva en la militancia. Cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a ver eso así. Que fue, bueno, está toda la parte de la guerrilla y todo lo demás, eso lo conocen por la historia, ¿no? Entonces, la primera consecuencia de eso fue que en la facultad el decano, sacan al decano que estaba y viene un candidato puesto por los peronistas. Sí, o peronistas, no sé, digamos, del grupo que tenía más importancia en ese momento. ¿No? La primera consecuencia fue que las investigaciones que se hacían debían ser aplicadas. O sea, vos ¿qué estás trabajando? Estás trabajando en la quinta pata de a ver cómo mueve un gusano la quinta pata. ¿Para qué sirve eso? Le pregunto. ¿Cómo se aplica? Porque si no está porque esto... No. Bien. Tenés que... No,
desapareció todo lo que podía ser ciencia básica. Viene la famosa cosa de la ciencia básica y aplicada, que es así. Entonces, o sea, era la aplicación popular de la ciencia. Vos tenías que presentar las cosas de manera que lo que estás haciendo sirve para que vos tengas más trigo o vos críes más vaca o qué sé yo. Pero algo tangible, nada de si ese código genético o qué. Y ahí Fabeluque se las vio negras. Ahí no las vimos negras porque quedó completamente sin recursos, porque lo que se estaba haciendo estaba lejos de ser una cosa aplicable. Entonces se le ocurrió, vamos a trabajar en algo que pueda tener aplicación, que es el mecanismo por el cual el Rhizobium favorece la captación de nitrógeno por los suelos. ¿Ya la conocían? ¿Cómo llegaron hasta...? Pues era conocida Era conocida. la simbiosis, esa simbiosis es conocida desde hace mucho, Claro. ¿no? Los famosos nódulos de las plantas, Sí, sí. eso es conocido hace mucho. Y nos pusimos a trabajar con eso. Corrimos los conejos y pusimos las plantitas. Hicieron toda por supuesto a pulmón, toda una especie de cámara para crecimiento de plantas y de raíces y de qué sé yo. Empezamos así. Pero había que justificar continuamente que valiera, y lo que nosotros hacíamos no tenía. Vos no me podés decir, estoy haciendo esto y vos mañana lo haces en la planta en tu casa. No. O sea, fue una época muy, no solamente por eso, sino por el ambiente político que había, fue una época muy jorobada. Tanto que el grupo se desmembró mucho. La gente empezó a buscar otra forma de vida, ¿no? Otro trabajo. Grau se fue a Buenos Aires, otros se fueron, los que pudieron irse afuera se fueron. Y los que quedamos repetíamos, claro, y no podíamos hacer tampoco ni siquiera mejorar la parte docente porque no había plata, no había, no llegaba nada. Los sueldos nuestros quedaron absurdos, ¿no? Yo llegué a tener como sueldo $10 por mes. Todas esas cosas ustedes no las conocen. Ustedes ahora piensan, no hay cosa para... No es la primera vez que pasa. O sea que era un problemón y además hicieron listas, en la facultad listas de indeseables y mucha gente, por ejemplo Moisés Spitz y muchos tipos se fueron porque eran hasta peligrosos que se quedaron. Y mi marido cayó en la boleada. Nunca supimos por qué, porque nunca tuvimos actividad política de ningún tipo. Apareció en una lista y quedó fuera de la facultad. Entonces le escribió al profesor con el que había trabajado en Alemania y él consiguió un contrato y se fue a Alemania. Y yo me quedé tratando de mantener la cosa como se podía.
en un ambiente horrible, porque prácticamente todos los días nos sacaban de la facultad a con armas. Era toda gente armada que andaban todos armados. Pero bueno, no importa. La cosa es que eh, yo perdí el encanto, la época, ¿no? No sé, fue una época muy deprimente, muy, muy deprimente. Y entonces dije, bueno, yo tengo que hacer un cambio. Y como siempre hago los cambios sin tener red, me fui. O sea que Fabelucci nunca lo entendió, porque ni siquiera acepté hacer una licencia. No, tenía que cortar y arreglármelas otra vez. Y conseguí un trabajo en un laboratorio en un hospital, y la verdad que pasé muy bien, haciendo otra cosa, haciendo otro tipo de cosas. Y la facultad con el tiempo se reconstituyó. La gente volvió, se reconstituyó. Varias veces tuve la oportunidad de haber vuelto, pero no quise volver. Lo di con cosa terminada, estaba en otra cosa. Y lo que sí me alegra mucho ver qué difusión tuvo el trabajo de Fabelucci. Cuánta oportunidad le dio y le sigue dando a mucha gente, ¿no? Porque todas esas posibilidades que ustedes tienen de elegir salen de una mente que era amplia. ¿No? Y si él no se puso, no, yo soy acá, ¿no? Él abría abanicos, realmente fue una persona muy importante para la facultad, muy importante. Yo lo vi varias veces después, hablábamos muchas veces, siempre me decía lo mismo. Nunca voy a entenderlo. Yo tampoco. Pero bueno, esa fue la historia. Un montón de cosas. No sé si era Interesante. la expectativa del que tenías, no tengo idea. No hay expectativas. Sí, sí. Eso me sirve. Hablar y ver qué tienen para decir. Gracias No, por favor. por invitarme a tu casa, No, principalmente. al contrario, a mí me gusta sobre todo que la gente joven sepa que hubo gente atrás que valió la pena. Sí, un poco esto tenemos. Me gusta la idea, por eso te digo, cada uno de los que estuvo, algo hizo. Entonces, un tipo como Fabelucci que se puso al hombro semejante cantidad. Ahora no sé cómo, probablemente es difícil darles a ustedes un panorama de lo que era ponerse al hombro la cátedra de química biológica en el año 62, Sí. ¿no? No, y con tantos cambios no se me ocurre hoy qué podría hacer para Claro. generar una ola tan grande. ¿Te das cuenta? Decir, o sea que fue una cosa realmente muy importante, muy importante. Sí, encima el tiempo. Cambió completamente la bioquímica y lo que están estudiando como están estudiando, por eso. Encima le tocó uno de los peores momentos de la facultad y. Fue un momento realmente, y haber participado desde el primer día es fantástico. Todavía vive
un compañero más, porque éramos muy poquitos. Y esto es que, todavía vive uno, el compañero con el que escribí la carta, él vive todavía. Y los demás no sé. Además, creo que de algunos no, nunca más. Bueno, Esther Silver todavía vive. Grau no sé, Era uno, pero falleció hace poco. se murió, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Y bueno, están todos arriba de los 80. Más cerca de los 90 que de los 80. La que está en Israel, Esther Silver, y la mayor que yo, o sea que debe estar unos 90. ¿Un baño? Acá. De hecho. Sí. La puerta esa no, la de la Está en medio. sí, la puedo ver.